Buenos días a todas y a todos. Buenos días o buenas tardes también a aquellos que nos seguís a través de las redes, a través de Internet o los que nos veáis luego a continuación o posteriormente la grabación de este curso. Estamos en la tercera jornada del curso de verano del Campus Yuste 2023 sobre la protección de los valores comunes en la Unión Europea. Tenemos una jornada intensa hoy que la dedicaremos a hablar de diferentes temas muy importantes que van a dar, digamos, de alguna manera continuidad a todo lo que hemos estado tratando estos últimos días. El primer panel de la mañana tratará el tema de la protección de los valores. Luego continuaremos con la paz como valor global y la invasión Rusia de Ucrania, que es uno de los principales desafíos que tenemos que afrontar en estas fechas, lamentablemente. Y luego tendremos una ponencia de clausura que hablará sobre los valores y los principios en el Congreso de la Haya. Para comenzar la jornada y como, digamos, líder y moderadora, dinamizadora de este primer panel, tenemos con nosotros a Alejandra Castro. Ella es abogada y asesora experta internacional en materia de inmigraciones. La conocéis ya porque estuvo interviniendo ayer. Y yo, sin más dilación, y dando también la bienvenida a los panelistas de esta mañana y a todos vosotros por vuestra atención, le dejo la palabra a la profesora Castro para que presente los paneles y tome las riendas de la moderación posterior. Así que, profesora. Gracias, buenos días para todos. Para mí es un honor estar hoy acompañándolos en este panel tan interesante. Sin más preámbulos, empiezo por presentar a Susana. Susana Sanz Caballero es catedrática de Derecho Internacional Público. Ha obtenido 2 cátedras Jean Monnet de la Comisión Europea, la primera sobre integración europea en 2004 y la segunda sobre valores de la UE y derechos humanos en 2017. Juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el periodo 2013-2019, fue la Senior Advisor de la UE en sus diálogos sectoriales sobre derechos humanos con Brasil entre 2016 y 2017. Miembro del Consejo de la Asociación de la Fundación René Cassin desde 2019 y diplomada del Institut International de Droits de l'Homme desde 1994. Un gusto tenerla con nosotros. Le asignamos la palabra durante media hora. Pues muchísimas gracias. Es para mí un gran honor. ¿Puedo poner aquí las cosas? ¿Veo aquí una pantalla? ¿Tienes PowerPoint? No. Vale, pues es para mí un gran honor estar hoy aquí y obviamente tengo que empezar agradeciendo a los organizadores, tanto de la Academia Europea Iberoamericana de Yuste como a la propia Universidad de Extremadura, a través de su módulo europeo Jean Monnet, el haberme invitado a estar hoy con ustedes. Bueno, pues voy a empezar, como sé que el tiempo corre y ya esto me lo comentaron, voy a empezar muy rápidamente a decir que yo hoy he venido para, no he venido para hablar de los síntomas, de los ataques, de los casos o de las pruebas o de los ejemplos de violación de los valores en la Unión Europea, porque para todo eso creo que ya habéis tenido y tenéis a especialistas mucho más formados que yo, que son materias en las que yo muchas veces como internacionalista que soy me adentro quizá de manera inconsciente como elefante en cacharrería. Yo hoy he venido para intentar proponer cómo salir de esta espiral en la que se encuentra Europa, si es que podemos. A eso es a lo que me comprometí con los organizadores de este magnífico curso y que creo que el tema no podía ser más oportuno y más bien elegido. La verdad es que no tengo una varita mágica, no tengo una bola de cristal, ni tengo más imaginación que otros, pero me he dedicado a pensar en recetas, unas que se están dando, otras que creo que se podrían prescribir para salir de este barranco en el que algunos se han metido, algunos estados de Europa se han metido y en el que se están precipitando. Por lo tanto, como digo, voy a ver recetas, iniciativas, medidas, planes, soluciones, algunos que se han propuesto, otros que ya se están implementando, veré cuáles están funcionando, cuáles no, y sobre todo me concentraré también en algunas que se me han ocurrido a mí, como digo, pues para intentar salir de este problema con el que nos encontramos con la falta de respeto de valores. Como en todo ejercicio de brainstorming, pues la verdad, o de auto-brainstorming en este caso, porque son soluciones o medidas que no he verbalizado demasiado con nadie, pues puedo meter la pata porque
realmente, bueno, pues hay mucho riesgo de que alguien considere que algo de lo que digo pues es descabellado o es poco factible, pero yo creo que para eso estamos aquí de alguna manera. Pero además, de hecho, yo creo que también a la propia opinión pública, yo creo que le chocó en su día cuando nos propusieron como una solución o una posible solución la condicionalidad de la que han estado hablando estos días, ¿no? Relacionada con el Estado de Derecho, ¿no? El reglamento sobre el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión. Y, sin embargo, es una medida que es de lo poco que está funcionando o medio funcionando. Y seguramente cuando se aprobó en el año 2020 ese reglamento, lo vimos como una solución, por lo menos yo lo vi como una solución un poco triste, un poco limitada, ¿no? El castigar a un Estado miembro solo económicamente, haciéndole depender bueno, pues la obtención de fondos que necesita para su desarrollo, los fondos Next Generation, del hecho de que cumpla las reglas del Estado de Derecho, fiándolo todo al poder del dinero. A mí me pareció que eso era un poco triste, un poco limitado, porque realmente el objetivo final no es tanto el proteger el rule of law, sino que parece que es proteger bueno, pues una buena gestión del presupuesto de la Unión. Y, sin embargo, como digo, es uno de los pocos sistemas que está funcionando, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues creo que hay que tener imaginación, hay que echarle un poco de ganas al tema y pensar en cómo salir de este bache. Efectivamente, la condicionalidad fue una iniciativa que se planteó y yo diría que hay un poco como premio de consolación o de resignación tras el fracaso estrepitoso que supuso pues otra medida que parecía la bomba. Hubo alguien que le llamó la bomba, que era aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que supondría la sanción al Estado miembro que incumpla los principios o los valores de la Unión, ¿no? Y que llevaría, como digo, a la suspensión de derechos de ese Estado. Y ese mecanismo, que fue definido como la bomba nuclear por parte del antiguo presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, pues como mucho creo que ha hecho cosquillas, ¿no? Como mucho habrá sido un perdigón fallido, ¿no? Así que, aun a riesgo de poder equivocarme, creo que si los 27 se equivocaron con el artículo 7, yo también tengo derecho a equivocarme y aquí hacer una especie de brainstorming entre todos ustedes, proponiendo, como digo, algunas medidas que supondrían una reforma de los tratados, otras que no suponen reforma de los tratados y que son un poquito más light. Obviamente, en aquellas que suponen una reforma de los tratados, pues ya les adelanto, ¿no? Que, bueno, pues habrá que ver, habrá que esperar vientos de cola mejores, ¿no? Habrá que esperar otros tiempos, porque para reformar los tratados, como todos sabemos, hace falta unanimidad y esa unanimidad en este momento no existe. Pero creo que hay que tenerlos en cuenta en esta lluvia de ideas por lo que pueda pasar en algún momento. Así que empiezo, por ejemplo, con las medidas que ya existen, dejándome de lado tres que creo que ya han estudiado bien, aunque quizás sean las más importantes. Por un lado, la aplicación del reglamento de condicionalidad, que está más o menos funcionando. La suspensión de derechos a un Estado a través del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que, como digo, yo creo que conduce a la melancolía, ¿vale? Porque ahí hacen una pinza, Hungría y Polonia, y uno veta que se sancione al otro, con lo cual no está funcionando. Y también dejo de lado el Rule of Law Report, el informe anual sobre el Estado de Derecho, que saben que ustedes que es una medida preventiva, que llevamos por la 4ª edición. La semana pasada salió del horno, calentito, ¿verdad? El último informe anual, que, como todos sabemos, pues es un examen, ¿no? Es como un examen que se le hace a cada uno de los Estados miembros de la Unión según 4 parámetros que tienen que ver con el Estado de Derecho y, en fin, para avergonzar un poco a los Estados que incumplan, ¿no? Es como un poco el name and shame, ¿no? Me voy a centrar en algunas medidas judiciales que creo que están funcionando. Creo que vamos a tener que seguir acudiendo, además de manera estratégica, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo a través del recurso de incumplimiento y a través de las cuestiones prejudiciales. Posiblemente, por lo menos es mi opinión, la institución europea que mejor ha actuado hasta el momento para defender el Estado de Derecho sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo así que no era el que lo tenía más fácil. Y para mí lo ha hecho mejor que la Comisión, que en sus primeros momentos pues, estuvo bastante dubitativa y titubeó bastante. El tribunal, con su jurisprudencia, hace lo que un tribunal puede hacer, ni más ni menos, decidir los casos que le llegan. En ese sentido, no lo tenía fácil porque no es una institución preventiva, no puede hacer como las otras instituciones pues, declaraciones institucionales o comunicados, ¿vale? Sino que simplemente resuelve los casos que le llegan y con las preguntas que le llegan. Y aún así, como digo, creo que ha hecho una grandísima labor, aunque obviamente hay que tener en cuenta que la justicia es lenta, que te encuentras el ataque al Estado de Derecho y no en ese momento es cuando el tribunal rapidísimamente va a reaccionar, sino que hace falta que le llegue un caso, que eso lleva su tiempo.
El recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que todos nos hemos quedado sorprendidos del uso tan extensivo que se está haciendo acudiendo al Tribunal de Justicia para parar, para contrarrestar los ataques al Estado de Derecho y a los valores de la Unión, demandando, sobre todo la Comisión, demanda a los Estados miembros que lo incumplen. Esto llevó a Daniel Sarmiento, que saben ustedes que fue letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a declarar el año 2019 como el año del incumplimiento. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que se estaba haciendo un uso estratégico de este recurso ante el tribunal, ya no solamente para hablar de casos de libertad de circulación o para temas de incumplimientos medioambientales o violaciones del principio de la libre competencia, sino para temas en los que lo que se estaba violando era el Estado de Derecho. Y si el año 2019 él ya lo declaró como el año del incumplimiento, pues ¿qué podríamos decir de los siguientes años? En los que realmente pues, la Unión Europea, yo creo que se ha puesto las pilas a través de la Comisión y lleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea casi todos los casos en los que ve en algún Estado miembro un incumplimiento de alguna de los parámetros del Estado de Derecho. Yo creo que este uso estratégico del recurso por incumplimiento es fundamental, aun a riesgo de que colapsemos al Tribunal de Luxemburgo, que seguramente no pensaba ni en sus peores pesadillas que algún día tendría que estar describiendo o diciendo lo que es el Estado de Derecho y diciendo quién y cómo lo viola, ni mucho menos condenando a un Estado miembro por esto. Por eso, una medida que propongo, que casi que la tendría que llevar al final de lo que voy a decir, porque ahora estoy con las que no implican cambios en los tratados y ahora voy a decir una que implicaría un cambio de los tratados, pero por eso yo también propongo que quizá habría que revisar, el día que se pueda revisar los tratados, habría que cambiar el recurso por incumplimiento para que no solamente pueda demandar cuando haya un incumplimiento del rule of law la Comisión Europea o incluso los Estados miembros, sino incluso particulares, víctimas que se consideren que se han violado sus derechos en este sentido. En segundo lugar, igualmente los tribunales internos creo que tienen una gran labor y están haciendo una gran labor haciendo un uso estratégico de la remisión prejudicial en casos que afectan a valores en los que se basa la Unión. Y en este sentido creo que tenemos que seguir, aun a riesgo de colapsar de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por exceso de trabajo, yo creo que también merece la pena que se explore más la vía del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esa vía interesantísima por la cual los jueces internos pues, colaboran en la defensa del Estado, pueden colaborar en la defensa del Estado de Derecho en su país, pues haciendo una pregunta al Tribunal de Justicia en esa materia. El Tribunal de Justicia en esos casos puede mostrar su solidaridad con ese Estado, puede mostrar a los jueces internos el camino, puede condenar puede obviamente con su sentencia prejudicial iniciar el camino para que a nivel interno pues, se tomen medidas, ¿vale? Entonces este mecanismo yo creo que es fiable, que es interesante y porque además los jueces internos son los que mejor conocen a nivel interno en su país, obviamente, pues cómo están las cuestiones del Estado de Derecho. Junto a ello, obviamente, creo que también habrá que fomentar, en tercer lugar, comento, más medidas cautelares, la aplicación de más medidas cautelares y provisionales de los artículos 278 y 279 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se pueden solicitar en el marco de recursos directos, que no prejuzguen el fondo del caso, pero que también impidan que se destruya el objeto del caso. Y en este sentido ya tenemos casos de medidas cautelares en casos contra Polonia diciendo para, de momento, la ley, la aplicación de la ley, mientras el tribunal se pronuncia sobre el fondo del caso. En cuarto lugar, también propondría un uso estratégico de las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación del Estado, del rule of law, ¿vale? Y porque estoy hablando de recursos judiciales, pero estoy cambiando de tercio. Ahora me estoy metiendo en el campo, en el ámbito del Consejo de Europa. Me salgo del marco en este momento de la Unión Europea porque creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también está prestando un servicio importantísimo a la defensa del Estado de Derecho como respuesta a las demandas individuales que le llegan y en las que se le plantea a este tribunal, pues, por ejemplo, casos de violación, por ejemplo, de independencia de los jueces, o acoso a medios de comunicación, acoso a periodistas concretos, acoso a ONGs. Sabemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo único que puede hacer es aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales. Esa es su función.
Pero es que da mucho juego. El artículo 6 sobre el derecho a un juicio justo, el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo, el artículo 14 sobre la no discriminación. Todo esto tiene que ver con el rule of law y con valores que fomentamos en Europa. También, por ejemplo, el protocolo 4, cuando habla de la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros o incluso cuando habla del derecho a elecciones libres. El artículo 11, cuando habla del derecho de asociación. Una quinta idea relacionada con esto es que yo creo que habría que fomentar más ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las demandas interestatales. La mayoría de las demandas que existen son de un individuo contra un Estado, contra uno de los 46 que son parte en este momento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero se ha explorado poco la vía del artículo 33, que son las demandas de un Estado contra otro. Y yo creo que, porque entre ellos funciona el hoy por ti, mañana por mí, pero yo sinceramente creo que los Estados miembros de la Unión Europea, que a su vez todos ellos son parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, deberían demandar más a otros Estados miembros de la Unión Europea ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que crean que violan los derechos que tengan que ver con el rule of law. Habrá quien a lo mejor me diga que esto no sé si es 100% factible porque la regla en la Unión Europea es que todas las disputas intracomunitarias se sustancien ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero yo creo que mientras no se haya producido aún la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de la Unión, que establece el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, yo creo que esto es factible, sobre todo si lo que hay es una violación de algún artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En sexto lugar, por ejemplo, se me ocurre proponer no cursar las peticiones de euroorden que emiten países que violen los valores de la Unión. Esta es una interesante iniciativa que no me la he inventado yo, que algunos tribunales nacionales ya están aplicando, secundados además o apoyados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, negándose a dar curso a las órdenes de arresto europeas contra disidentes políticos que hayan sido solicitadas por Estados miembros en los que se detecte un deterioro claro del Estado de Derecho. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mira con lupa y no tramita esas órdenes de arresto europeas cursadas sobre todo en algunos casos por Polonia, porque sobre todo desde que se activó contra Polonia en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Pensemos que Polonia es, con diferencia, el país de la Unión Europea que más euroórdenes solicita, muchas de ellas reclamando a sus propios nacionales, ¿vale? Entonces, Países Bajos, por ejemplo, está llevando a cabo esta política de cuestionar el cursar todas esas euroórdenes. Claro, esto tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte interesante, la parte positiva, obviamente, es que es una manera de incentivar indirectamente el cumplimiento del rule of law. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, si tus jueces son ilegítimos en ese estado, yo no te voy a enviar a un procesado, a un encausado, si las condiciones no tienen garantías de un juicio justo. Pero por otro lado, es cierto que también podemos acabar colapsando o cayendo, haciendo que se destruya el propio sistema judicial de ese país y además puede que acaben en la calle, pues posible, a lo mejor alguna persona que sí que sea delincuente en vez de un disidente político. Pero bueno, por esta vía, como digo, podemos salvar a algún disidente de un acoso o una persecución política. Relacionado con esto, medida séptima, habría quizá que ignorar la decisión de las autoridades denegando visados de entrada a personas críticas con el Gobierno cuando se sospeche de un uso partidista o politizado para no dejar entrar en territorio de la Unión a personas incómodas con el régimen. Como ejemplo de esta práctica, las autoridades belgas ignoraron el veto que exigía Polonia al ingreso en territorio de la Unión, en espacio Schengen, de la opositora ucraniana Ludmila Kozlowska, que es muy crítica, a pesar de ser ucraniana, es muy crítica también con el régimen de Polonia. Bueno, pues quizás se podría generalizar también esta práctica. En octavo lugar propongo, venga muy rápido, ¿vale? Porque el tiempo corre, la ratificación del protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea que aún no lo han hecho. Esta es una medida que no es estrictamente judicial, es una decisión política, pero que tiene un impacto judicial, porque hay 15 Estados miembros de la Unión Europea que aún no han ratificado este protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre ellos, bueno, tengo aquí el listado, pero entre ellos, por ejemplo, está España. Este protocolo, como muchos de ustedes saben, lo que permite es que los más altos tribunales de los Estados parte del convenio pues puedan plantear una solicitud de dictamen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación o a la aplicación de los derechos y libertades definidos en el convenio o en sus protocolos.
Y yo veo interesante que los más altos tribunales de los estados puedan plantear cuestiones que tengan que ver con el Estado de Derecho. A nadie se le escapa que de esta manera, si hay esa colaboración, ¿vale?, entre los tribunales internos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues sabremos de antemano la opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre algún asunto que a lo mejor puede tener que ver con deficiencias estructurales del sistema o sistémicas, ¿no?, del sistema jurídico de ese Estado o político de ese Estado que tengan que ver con violaciones de derechos humanos y, sobre todo, también, en este caso, que es lo que nos interesa, de valores más generales de la Unión. Otras medidas, ahora ya me meto en medidas no judiciales que podrían, digamos, que activarse. Bueno, pues por empezar cronológicamente con lo que, bueno, por empezar cronológicamente, creo que a lo mejor podríamos replicar el boicot diplomático que se hizo a Austria en el año 2000. Porque yo no sé si se acuerdan ustedes, la gente piensa que todo lo que es el declive en lo que es el rule of law comenzó con Hungría en el año 2010 y pocos se acuerdan que ya en el año 2000 hubo un amago, hubo un gobierno de coalición entre el Partido Conservador en Austria y un partido que era xenófobo y era racista, y bueno, en aquel momento pues todas las alarmas se alertaron, ¿vale?, en Europa. Y como manera de demostrar el rechazo a esta situación, los estados europeos hicieron cosas que a lo mejor les resultarán un poco tontas, un poco ridículas, pero que fueron feos diplomáticos. A Austria, por ejemplo, acababan las reuniones del Consejo Europeo o del Consejo de Ministros y no había foto de familia. No había foto de familia, pero ponían al representante de Austria separado, o no había cena final por tal de no sentarse con los representantes de Austria. Es posible que haya estados que esto les importe ya un bledo, perdone que lo diga de esta manera, ¿vale? Pero esto en derecho internacional le llamamos contramedidas, y en concreto medidas de retorsión, ¿vale? Son feos diplomáticos que no violan para nada el derecho internacional y que podrían a lo mejor activarse contra estos estados en lugar de, bueno, de tenerlos en todas las fotos de familia, pues como si fueran unos miembros más. Una medida adicional podría ser que la Unión Europea multiplicara las visitas a los estados en los que están produciendo prácticas, digamos, iliberales, pero visitas al más alto nivel, a los estados afectados. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión, la comisaria de Valores, el alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en fin, los vicepresidentes, y no visitas protocolarias, porque estas se pueden hacer muy a menudo, e incluso para hacer el Rule of Law Report se manda a altos funcionarios de la Comisión Europea, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de visitas en las que, más que una sonrisa, haya después unas declaraciones finales, haya comunicados de prensa, visitas de inspección, visitas de vigilancia para interesarse sobre lo que allí ocurre, con declaraciones públicas al final, como digo, y que, bueno, la Comisión fuera dejando, si quieren, un poco su tradicional prudencia atrás. También se me ocurre, sería un name and shame de alguna manera, también se me ocurre que el Parlamento Europeo se debería convertir en una plataforma para que dé voz y que invite a los representantes de asociaciones de jueces, de ONGs, de grupos de oposición, de quienes denuncien una mala praxis en materia de valores de la Unión Europea. En realidad creo que esto de alguna manera ya se está haciendo en el Parlamento Europeo, pero quizá no de una manera organizada, no de una manera estructurada, no de una manera generalizada. Se trataría de que la institución que representa el interés de la ciudadanía dé voz a los que sufren acoso, a los que tienen que informar sobre malas prácticas, sobre tácticas iliberales, sobre abuso de poder, sobre corrupción. En paralelo, otra medida que sería complementaria sería boicotear toda iniciativa de estados iliberales, impedirles que sus diputados en el Parlamento Europeo, para eso habría que cambiar el reglamento del Parlamento, pues pudieran acudir a la tribuna de oradores. Vamos a ver, se me puede acusar de con esto estar violando la libertad de expresión, pero es que creo que se le está dando voz, se le está dando en realidad más que voz, un altavoz a voces autoritarias en el Parlamento Europeo si se les deja simplemente hablar sin ningún límite. Punto número 14, voy muy rápido, expulsar de los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo a los, digamos, una medida que además no me la invento, es una medida recientemente utilizada, expulsar de los grupos parlamentarios europeos mayoritarios a los partidos políticos gobernantes que incumplan los principios y valores de la Unión. Aquí añado lo de gobernantes porque me parece que es importante. Es verdad que esta medida entraña el riesgo de que el partido expulsado se una a otro grupo parlamentario más extremista del arco parlamentario europeo, razón por la cual me planteo si también se podría reformar el reglamento del Parlamento Europeo para no permitir que esos partidos se adscriban
a ningún otro partido europeo. De esa manera les cortaríamos las subvenciones, le cortaríamos su posibilidad de acción, le cortaríamos su posibilidad de estar en comisiones, estar en la mesa del Parlamento Europeo. Puede resultar esto controvertido, pero ya ha ocurrido con Fidesz, ¿verdad?, con el partido gobernante en Hungría, que fue expulsado del partido del Grupo Popular Europeo en el año 2021. Bueno, pues quizá habría que profundizar por esa vía. Soy consciente de que puede tener esto efectos perversos, como que se financien por vías ilegales. Punto número 15, que se sigan imponiendo multas diarias de las del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No es una medida nueva, se han aplicado contra Polonia, lo que pasa es que Polonia no las paga, ¿vale? Y quizá, pienso yo, esto lo he pensado yo y a lo mejor me equivoco, que quizá el no cumplimiento de estas multas diarias que se está imponiendo es lo que llevó a pensar en, bueno, pues el mecanismo de condicionalidad. Si tú no pagas la multa que te impongo, pues lo que te voy es a restar los fondos que te corresponderían en origen, los fondos europeos que te corresponderían en origen. Claro, esto también te puede tener efectos perversos, ¿vale? Antes de que me lo digan, se lo digo yo. Afectan a inocentes. Cualquier multa, cualquier sanción puede condenar a la sociedad a la falta de desarrollo. Porque ese dinero pues, va, por ejemplo, pues, para mejorar la red de metro o para cambiar cambios estructurales en su política agrícola, en fin, para descarbonizar la industria. Con lo cual, otra medida posible podría ser crear sanciones inteligentes que afecten y perjudiquen solamente al líder iliberal, a su entorno más próximo, a sus ministros, a sus secretarios de Estado, a los directivos de las compañías que se nutren del régimen, como hacemos, por ejemplo, en la Unión Europea con el sistema de sanciones que tenemos hacia el exterior, con con Irán o con Rusia. Punto 17. Se podían intensificar las investigaciones de la Oficina Antifraude y las inspecciones del Tribunal de Cuentas Europeo. La Unión Europea debería respirar en la nuca de los Estados miembros y sobre todo de los líderes que incumplen las normas relativas a la lucha contra la corrupción y que fomentan el amiguismo, el nepotismo, que distribuyen los fondos europeos a su antojo o no los distribuyen, ¿vale? Habría también de esta manera que dejar de distribuir fondos europeos entre los dueños de los medios de comunicación afines o empresas o universidades dóciles con el régimen, como si fuera un sistema clientelar. Punto número 18. La Unión Europea debería informar más y mejor sobre los déficits democráticos que detecta, ¿vale? Siempre se dice que la Unión Europea comunica poco y que comunica mal, y los países que en este momento están tendiendo hacia la autocracia, como los medios de comunicación están ya muy controlados, pues efectivamente ahí llega poco la voz de la Unión Europea. Creo que debería llegar más. Punto 19, no sé si esto puede chocar, pero yo propondría un Erasmus para adultos, más allá de los estudiantes. De hecho, creo que tiene esto con relación con lo anterior, porque yo creo que muchos de los males se curan viajando, ¿vale? Y puede que parte de los problemas del rule of law se curen viajando, conociendo de manera a otras culturas, de manera que abogo por un Erasmus más allá de los estudiantes, un Erasmus para jubilados, un Erasmus para autónomos, un Erasmus para trabajadores asalariados, un Erasmus que permita poner en contacto a personas de países que no son en este momento democracias liberales con otros que sí que lo son y que son democracias abiertas y tolerantes. No estoy hablando de viajes de turismo, estoy hablando de una financiación europea para que durante un tiempo, durante 3 meses, por ejemplo, pues haya un emparejamiento, ¿no? de lo que pueda ser trabajadores o incluso jubilados de países que cumplen el rule of law, países que no lo cumplen, y que así, que comparen, que conozcan otras experiencias. Punto número 20, una modalidad especial de esto podría ser, de este Erasmus para adultos, podría ser intercambios intraeuropeos entre funcionarios públicos, Para los que estamos en el medio universitario, esto lo llamo yo un Erasmus prácticas, ¿vale? Pues un Erasmus prácticas, pero para funcionarios de los ministerios, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de las oficinas del Defensor del Pueblo, de los organismos de transparencia, de las comisiones de quejas o reclamaciones, para que durante unos meses estén los de países que no son democracias en estos momentos, porque yo no los llamaría ya ni democracias. Bueno, democracias sí, porque hay elecciones a intervalos regulares, pero no son regímenes liberales, son autoritarios o semiautoritarios, con países donde el Rule of Law Report sí que nos dice que se cumplen las normas del Estado de Derecho, como pueda ser Estonia, como pueda ser Finlandia, como pueda ser Luxemburgo. La idea, obviamente, es que se empapen de esa filosofía, de los procedimientos, de las prácticas, que interioricen ellos mismos, que así se revuelvan en ellos mismos contra sus estados en caso de que detecten más tarde a nivel interno pues una incompatibilidad de sus políticas con los valores de la Unión.
También creo que habría que crear un fondo especial o una convocatoria especial, económica para financiar desde la Unión Europea y además financiar brutalmente las actividades de ONGs, de asociaciones, de fundaciones, de universidades, de instituciones privadas de derechos humanos, de medios de comunicación, incluso asociaciones de jueces y de fiscales, no sé si hasta incluso asociaciones de abogados, ¿vale? Y blindarlas económicamente, al menos financieramente, para garantizar su funcionamiento y mostrarles solidaridad, sobre todo en los países más castigados por la crisis del Estado de Derecho, para que puedan tener un soporte, porque están, por ejemplo, las ONGs muy castigadas. Hay una convocatoria, pero solamente CERP, que solamente afecta a ONGs. Yo la ampliaría y además que la financiación pudiese ser casi automática, porque muchas de estas asociaciones están hoy día amordazadas. Voy muy rápido. Una idea que no es mía para nada es lo de saltarse el turno de la presidencia de turno del Consejo de Ministros de la Unión, saltarse el semestre europeo del país que no sea una democracia liberal, ¿vale? Me parece que esta idea que se lanzó hace un tiempo, hace unas semanas en los periódicos, me parece que para el próximo turno de Hungría, me parece que ya que está en la troika ya es difícil, ¿vale? Pero me parece que por qué no, y que con el artículo 236 del Tratado de Funcionamiento en la mano sería posible que el Consejo Europeo, bueno, pues retrase lo que es ese semestre de gloria, por decirlo de alguna manera, de un régimen que sea iliberal. Y luego una propuesta que también se me ocurre es crear una agencia europea del Estado de Derecho. Habrá quien me diga, oye, no hace falta, tenemos a la FRA, ¿no?, a la Agencia de Derechos Fundamentales. Bueno, yo la dotaría esta de contenido en el sentido de que pudiera recibir quejas de individuos que se consideren víctimas de violaciones del Estado de Derecho, cosa que sabemos que la Agencia de Derechos Fundamentales no tiene, no puede recibir quejas de particulares. Ahora ya, medidas que suponen una reforma de los tratados, bueno, pues crear un recurso de amparo europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Siempre me ha llamado la atención que tengamos una flamante Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero que no esté dotada de un recurso general por violación de derechos fundamentales y que el acceso del individuo al Tribunal de Justicia sea tan tortuoso. Creo que esto podría ser una medida interesante en este sentido. También propongo un protocolo 14 bis de la Unión Europea para poder expulsar a un Estado miembro de la Unión Europea. Para quien no esté familiarizado con lo que es el protocolo 14 bis, estoy hablando del Consejo de Europa y es un protocolo que había un protocolo 14 que tenían que ratificar todos, Rusia se negaba y entonces hicieron un 14 bis, ¿vale?, en el cual fue en vez de a 47 partes, a 46 partes, a 46 bandas. Y entonces consiguieron el mismo efecto, ya voy acabando, consiguieron el mismo efecto que se quería con el protocolo 14, pero solamente siendo 46 los que participaban en ese protocolo. Bueno, pues la Unión Europea debería hacer a lo mejor un protocolo a 25, dejando fuera a los estados iliberales, ¿vale?, claramente iliberales, para que se habilite una medida de expulsión, que no me gusta nada. Esto es la última ratio, no hay ninguna organización internacional a la que le guste expulsar a sus miembros, pero ha llegado un momento en el que a mí me parece que esto casi es obligatorio, porque la Unión Europea es una organización internacional, pero sobre todo es una comunidad de derecho, y no se puede permitir que haya dentro de la Unión Europea estados que no sean estados de derecho. Y he cumplido mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tan buenas y creativas soluciones. Más de 25, conté, de las que creo que podremos hilar mucho. A mí particularmente la del individuo, la posibilidad de permitirle ese acceso a la justicia de tribunales, creo que se ataría muy bien con algo de lo que nos hablaba ayer Marcos en materia de democratización de la propia Unión Europea, lo que creo que estaría a favor y sería interesante que lo discutiéramos más adelante. A continuación le doy la palabra a Juan Manuel Rodríguez Barrigón. Él es licenciado y doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Extremadura, miembro del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible, INTERRA, y colaborador de la Cátedra de Desarrollo y Erradicación de la Pobreza, Universidad Rey Carlos de Madrid. Las líneas de investigación desarrolladas son ciudadanía de la Unión Europea, migraciones internacionales, conflictos internacionales, cooperación sobre seguridad y defensa, supervisión financiera en la Unión Europea, entre otros. Damos la palabra. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la presentación y
Bueno, antes de nada es obligado, no protocolariamente, sino como expresión de un sentimiento íntimo, el agradecimiento a la Fundación por acogerme siempre tan bien y soportarme, a los directores académicos por haberme invitado a hablar aquí. Y bueno, y a todos ustedes les agradeceré la paciencia por escucharme, pero eso lo intentaré hacer al final. La verdad es que el tema no es bonito. Este tema de los valores en la Unión Europea es especialmente garrafoso y complejo. Lo habrán podido comprobar durante estos días. Y yo aquí casi, más que venir a proponer, la profesora lo ha hecho muy bien. Yo no soy tan atrevido, soy mucho más modesto y sobre todo lo que he venido es a preguntarme. Y por esta razón, pues algunas de las cuestiones sobre las que ustedes ya han tenido cumplido conocimiento a lo largo de estas sesiones antecedentes, pues se habrán dado cuenta de la importancia que se le da a los valores en la Unión Europea. Importancia reciente, porque es cierto que todo lo que es la construcción del pensamiento político de la integración europea está soportado sobre estos valores, pero es precisamente cuando entran en crisis, cuando se nos han planteado cómo podemos hacer efectivos estos valores. Ciertamente encontramos un soporte dentro de los tratados y es algo que yo creo que es un punto de partida inexcusable. La Unión Europea no es ni una confederación ni es un Estado federal que tenga objetivos específicos en esta materia y esto es un defecto, vamos a decir, genético que limita ampliamente las posibilidades. De esto han estado ustedes seguramente hablando en los últimos días, pero sí me invita a pensar que la situación de la aplicación efectiva de estos valores, cómo articularla. Incluso si quieren ustedes, puedo empezar por una anécdota. Cuando determinado tipo de fondos europeos para una determinada finalidad se ha intentado implementar en un Estado miembro, se han dado cuenta de que las autoridades perceptoras de esos fondos podrían no estar cumpliendo con el propio derecho nacional, lo que supone por sí mismo una medida automática de implementación del Estado de Derecho. Cumpla usted primero su derecho nacional y luego siga pidiendo y disfrutando de estos fondos. Bueno, no quiero llegar a este nivel de detalle, sino plantearme cuestiones en torno a la importancia de estos valores, porque en ocasiones es muy fácil poner tachas de falta de democracia. Yo estoy convencido de que en algunos estados de la Unión Europea la democracia está poco asentada, que el imperio del derecho no se ha convertido en una regla suficientemente firme. Pero también me planteo si no tendríamos que madurar de forma colectiva ciertos componentes de carácter definitorio acerca de qué entendemos por Estado de Derecho. Es cierto que es un problema sin solución inmediata, pero es algo para explorar, aunque ya tengamos un pequeño concepto de Estado de Derecho en ese reglamento de condicionalidad del que ya se nos ha hablado. Y sobre todo lo que creo que es especialmente necesario es que esto tenga una respuesta urgente. La Unión Europea se encuentra en una situación general crítica, pero les voy a contraponer posiciones. No es una estructura preparada para sistemáticamente poder garantizar este conjunto de valores y no lo está, pues porque los fundadores, los estados, no lo hicieron en los orígenes. Y los orígenes no quiero que se remonten ustedes al inicio de la integración, sino al año 2007 con el Tratado de Lisboa. Allí se previó ciertamente una adhesión de la Unión bastante amplia a estos valores, pero
pero con defectos. Probablemente en el año 2007 no se pensó que las cosas se podían complicar como se han llegado a complicar, y tengo para mí que se pueden complicar más todavía. Pero la cuestión es, ese artículo 7, que seguramente a ustedes les han contado en estos días con profusión, ¿es una garantía suficiente y eficiente para esta materia? Bueno, yo creo que aquí podríamos explorar, voy a combinar algunas de las medidas que ya ha propuesto con esto. En el artículo 7.1 se contempla la posibilidad de que se identifique por una determinada mayoría, que no es la unanimidad, son 4/5 partes de los miembros del Consejo, y con un procedimiento relativamente garantista y participativo, que ya conocen ustedes, la posibilidad de identificar riesgos sobre estos valores. Lo conecto con una de las propuestas de la profesora. Pues quizás a partir de las recomendaciones que se puedan inducir como consecuencia de la detección de esa situación de riesgo y sobre todo su declaración, podamos implementar determinadas medidas orientadas precisamente a animar a que los estados que se encuentran en esta situación de riesgo puedan adherirse a él de una forma más adecuada, entre otras cosas porque esto tiene un carácter por sí mismo temporal, y es temporal porque o llama a agravarse la situación o llama a mejorarse. El empeoramiento es que se produce una violación sistemática de estos valores. Pero sigan ustedes en ese precepto y se tropiezan con graves problemas. Seguramente aquí les habrán subrayado. Este es el botón nuclear. El botón nuclear, saben ustedes que es el botón que no se va a apretar nunca, o eso es lo que esperamos, porque es esencialmente disuasorio. Bueno, pues cuando se diseñó este artículo 7, uno de sus defectos fue precisamente que no lleva a la consecuencia última. Y la consecuencia última que aquí se determina es el establecimiento de un sistema de sancionatorio orientado a que determinados derechos, manteniendo las obligaciones, sean suspendidos para un Estado, incluidos determinados derechos. Pero tiene una limitación. Una de ellas es que no debe afectar a los derechos de las personas físicas y jurídicas. Y ahora me voy a preguntar yo, ¿y por qué? Porque yo me pregunto a mí mismo, si un Estado cuyos gobernantes se han declarado inclinados a que su modelo organizativo, a priori respetuoso sobre la base del artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea no puede interferir en sus sistemas institucionales, a priori, postura de principio. Pero continúo. ¿Qué ocurre cuando se declara abiertamente un Estado como una democracia y liberal? Lo hacen sus gobernantes, pero no tiene el refrendo popular. ¿Por qué tenemos que pensar que tenemos que utilizar el aparato gubernamental para aplicar este régimen de sanciones y no que precisamente la base popular que lo legitima? A la primera se lo podemos disculpar, pero cuando son reiteradas las mayorías absolutas, pues a lo mejor el pueblo es participativo de ese tipo de situaciones, y a lo mejor también este tipo de medidas debían ser adoptadas sobre ellos. Esta cuestión es importante porque no solo está pensada en base a este artículo 7. Son interrogantes que yo me hago. Evidentemente, hay un límite natural que no se puede sobrepasar, y es que esto implicará vulneración de derechos fundamentales. Pero ¿por qué no va a afectar a las empresas, o incluso a los nacionales, o de forma genérica a los residentes en ese Estado, de forma directa este tipo de medidas? Bueno, parece que aquí los malos son los gobernantes. Pues sí, yo estoy convencido de que los gobernantes lideran sus pueblos, pero hay una corresponsabilidad del ciudadano, y precisamente la base de esta corresponsabilidad está en los valores que estamos defendiendo, que es el soporte democrático. Esta cuestión me lleva a otra
posterior que también la ha apuntado la profesora, y es que no se llega a la consecuencia última de un régimen sancionatorio que existe en las organizaciones internacionales, y es que aquel que sistemáticamente vulnera sus objetivos y los principios sobre los que se fundamenta puede llegar a ser excluido de la propia organización. Rusia ha sido expulsada del Consejo de Europa por una decisión del Comité de Ministros soportada sobre el Estatuto del Consejo de Europa. En la Unión Europea esto no lo hemos contemplado. Quizás con ese benéfico buenismo de que todos al entrar aquí se convierten en respetuosos con el Estado de Derecho, con la democracia y, por supuesto, con los derechos humanos, no previeron esta posibilidad última. Y esto es bastante limitante sobre las posibilidades de actuación de la propia Unión Europea, por la vía de un protocolo o por la vía de un artículo 50 ampliado con vistas a dotarle de un protagonismo mayor. Pero eso sí que lo hagan bien, porque el artículo 50 tiene una redacción bastante compleja y su aplicación ya se ha demostrado que es difícil, porque esta es una organización en la que parece que se abren las puertas para entrar, pero la puerta de salida no está marcada. Bueno, no está marcada en principio, porque siempre cabría la posibilidad de indagar quizás en el derecho internacional, el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, y la posibilidad de que podamos, se trata de un tratado multilateral muy peculiar, porque es una organización internacional, pero cabría la posibilidad de explorar un sistema de exclusión sobre la base de esta disposición. Insisto, esto sería muy complejo y, por supuesto, no sería de la simpatía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ve con cierta distancia el derecho internacional para regir su propio funcionamiento. Bueno, esto que les propongo no es más que un interrogarme a mí mismo sobre este tipo de cuestiones, porque la Unión Europea lleva tiempo explorando las posibilidades sobre cómo garantizar el Estado de Derecho fundamentalmente, la democracia también. Lo de los derechos humanos tienen sus propios cauces dentro de la Unión Europea y estos son los más incontestables de todos. Pero en torno a esta cuestión que se puede suscitar y sobre todo la posibilidad de aplicar medidas contra aquellos que incumplen con los valores, pues es cierto que el aparato institucional como punto de partida no está del todo preparado. Pero es que no está preparado porque es que esta unión no nació específicamente para proteger estos valores, a diferencia de otros como el Consejo de Europa. Interrelaciono ambos porque probablemente cualquier cuestión que debamos suscitar en torno a esta materia deba asociar de una forma mucho más estrecha a ambas organizaciones. Primero porque el Consejo de Europa tiene una experiencia acumulada al respecto bastante más completa. Es reiterada y bien conocida la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde pone tachas sobre el Estado de Derecho. Incluso no ha tenido ningún pudor en decir que el Tribunal Constitucional polaco no es exactamente un tribunal en los términos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estamos hablando de ese órgano que tuvo el atrevimiento de decir que el principio de primacía tan asentado en nuestro sistema integrador pues no será aplicable en Polonia en sus propios términos, y le sometió a una consideración crítica bastante dura. Pero parece que es fácil señalar con el dedo a algunos que ustedes han visto que se han nombrado con cierta reiteración durante estas semanas. Yo quiero mirarme a mí mismo, porque probablemente lo que tengamos que plantearnos es si esta expresión de los valores es el resultado último de un común denominador. Lo que tendremos que hacer es no solo garantizar tales valores, sino también que haya un reforzamiento dentro del resto de los estados. Euroorden,
nada que objetar cuando uno se plantea, bueno, si no es usted respetuoso con el Estado de Derecho, es decir, que el comportamiento de los jueces al momento de juzgar no garantiza su imparcialidad, no le entregaré a alguien a quien usted persigue, o porque usted no respeta suficientemente los derechos humanos. Ojo, estamos hablando aquí de abrir a cierta discrecionalidad interpretativa por parte de algunos órganos jurisdiccionales nacionales, tenemos ya experiencia, en la que incluso se puede poner en duda que las prisiones españolas sean adecuadas para mantener a un individuo dentro. Pues miren ustedes, yo creo que son bastante... Hombre, una prisión no es un lugar especialmente agradable, pero tienen unas condiciones de dignidad suficientes como para que esto no vulnere, si usted me lo entrega, derechos fundamentales. Lo digo porque en ocasiones todo esto se imbrica de una suerte de motivaciones políticas que no son fáciles de detectar luego al momento de hacerlo aplicable. Además, hay una cuestión que tenemos que tener presente siempre. Primero, que estos conceptos tienen un contenido de carácter político insoslayable. Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Bueno, derechos humanos lo hemos juridificado ampliamente a través de la definición de conceptos y mecanismos para la protección del catálogo de derechos que se decida o que se acuerde, pero también democracia. ¿Qué es la democracia? Podemos discutir mucho sobre ello. La estandarización de la misma más o menos la tenemos asentada en Europa, incluso en el orden internacional más o menos podemos vislumbrar normas que determinan qué puede ser la democracia. Pero evidentemente el punto de partida para desatar todo esto es que a conceptos políticos se le van a aplicar ampliamente criterios de carácter político también. Y aquí es donde me permito hacer una excursión. Lo siento, voy a chupar un poco de cuerda, porque hay cosas que están muy bien, pero, por ejemplo, ¿por qué potenciar la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia? Es puro polemismo, ¿eh? Esto tiene límites naturales, ya no solo porque el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea disponga que es el garante de las normas contenidas en este tratado. Incluso podríamos opinar, yo sí les digo a ustedes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debería ser el garante de estos valores, seguramente ustedes se adhieran a mí, pero ahora tengo que soportarlo jurídicamente. Y podríamos soportarlo sobre esa labor de activismo que ha desarrollado el Tribunal de Justicia y que, en mi opinión, lo ha hecho excelentemente en algunos sectores. Una integración que nace sin derechos fundamentales se encuentra con que tiene que solucionar ese problema y lo resuelve el Tribunal de Justicia descubriendo que hay unos principios generales aplicativos. Muy bien, ese activismo todos apostaríamos por él, ¿no? Pero es que esto se vio acompañado de una declaración por parte del Consejo, por parte de la Comisión y por parte del Parlamento, en la que apoyaban ese activismo. Ahora me pregunto, ¿vamos a conciliar a todas estas instituciones para soportar el activismo judicial sobre esta materia de los valores? Un pacto por la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos ad intra en la Unión Europea, ¿sería factible hoy? Tengo mis temores de que esto no suscitaría unanimidades y adhesiones incondicionales como ocurrió en otros tiempos. Esto plantea límites naturales a la actividad del Tribunal de Justicia, que ciertamente creo que está desarrollando una labor importante, primero porque está avanzando, no sé si lentamente, pero creo que sí lo hace con cierto atrevimiento en la defensa de estos valores a través de su jurisprudencia. Y
de aquí salto a otra cuestión, porque se ha hablado de la condicionalidad. Supongo que les habrán hablado de este reglamento 2020-2092 que se aprobó en diciembre de 2020 para condicionar la percepción por parte de aquellos estados en los que se detecten fallos sistemáticos en el Estado de Derecho. Es un reglamento muy importante. Bueno, es un reglamento muy importante, pero, en mi opinión, quizás por razones diferentes a las que ustedes puedan pensar. Primero porque establece un régimen sancionatorio frente a los incumplidores, y este régimen sancionatorio parte de un concepto acuñado, un concepto legal, porque está ahí dispuesto, de qué es el Estado de Derecho. Se puede criticar, pero es un primer avance sobre esta materia. Incluso se contempla como bueno, pues una cuestión que podría estar asociada a eso que el artículo 7 no puede conseguir. Nada que objetar. Sin embargo, esto planteó en los orígenes, este reglamento no estaba muy modificado respecto de una propuesta que se hizo en el año 2018 por parte de la Comisión, bastante garrafosa, bastante complicada, y que incluso me llevaba a mí a preguntarme una cuestión. Si estos señores de la Comisión, quizás apremiados por la necesidad y por la presión política que se pueda ejercer para proteger y garantizar estos derechos, se lanzan precisamente para proteger el Estado de Derecho, soportarlo etéreamente sobre cuestiones que no son claramente asentadas en los propios tratados, no se podría sostener sobre el artículo 7, porque, entre otras cosas, establecía un protagonismo excesivo de la Comisión sobre esta materia, atribuyéndole incluso un alcance bastante más amplio del que se contiene en este reglamento del año 2020. Y como estoy aquí soltando cuestiones, pues les voy a soltar. Ya veo que el cronómetro va corriendo a una velocidad más ágil de lo que yo pensaba, pues les voy a plantear. Se está aplicando ya este reglamento. En diciembre de 2022, hace unos meses, se acordó de traer de los fondos que le correspondían a Hungría, 6.300 millones de euros. Es un pellizco. ¿Va a ser efectivo? Es que esta es la gran clave, y aquí es donde las consideraciones de orden político pueden llegar a gozar de mucho peso. Buena parte de estos fondos van a ir destinados a medidas de carácter estructural. ¿Van a perjudicar directamente a los ciudadanos? Seguramente no. Probablemente estén bien estudiadas y diseñadas, pero ahora me planteo yo, estando las cosas como están en los equilibrios, esta es una valoración política, ¿nos vamos a atrever a apretar más los tornillos a Hungría sabiendo que tienen un competidor estratégico como es China, con una capacidad inversora bastante superior a la que tiene la propia Unión Europea, también en Hungría? Por ejemplo, la red de infraestructura ferroviaria tiene un gran interés China en financiarla con vistas a, bueno, pues lo que es la ruta de la seda, el tren. Hungría es el candidato a establecer un hub de enlaces ferroviarios. Pues a lo mejor estamos fallando con esta perspectiva sancionatoria y estamos entregándolo en manos de otros que no son precisamente grandes defensores de estos valores. Solo lo dejo así, porque la valoración política creo que también es necesaria tomarla en consideración. Y me quedan 5 minutos. Y como una de las medidas que se ha señalado de pasada es la corrupción, pues si quieren, si me dejan ustedes, estos 5 minutos los voy a dedicar a ello. Porque la corrupción
seguramente no le atribuyamos el gran valor que tiene, porque pensemos espontáneamente. El 70%, según datos de Eurobarómetro, el 70% de los europeos piensan que en sus estados, sus países, hay corrupción y que la corrupción es exagerada. Bueno, yo creo que la corrupción es exagerada siempre. Y de la corrupción no se ha escapado nadie, ni siquiera el Parlamento Europeo, por las sospechas que existen sobre esta materia. Pero la persecución de la corrupción, aunque la corrupción no es exactamente un delito, sino más bien un conjunto de delitos, la incidencia que pueda tener sobre el Estado de Derecho puede llegar a ser definitoria. Es cierto que cuando se realizaron los procesos de adhesión a la Unión Europea por parte de los Estados del este de Europa, en algunos se detectaron que no se luchaba convenientemente contra la corrupción e incluso se planteó un sistema, un mecanismo de control, de cierta vigilancia, en concreto sobre Rumanía, por cuestiones relacionadas con la corrupción. Esto apunta que no es un tema nuevo dentro de la Unión Europea y en la defensa del Estado de Derecho, pero es que hay una asociación estricta entre corrupción y Estado de Derecho, si quieren ustedes le añado también, y la democracia, porque hay esto sí está detectado como riesgo. El Consejo de Europa, entre las pocas ocasiones en las que se ha pronunciado sobre un concepto de Estado de Derecho, ha dicho, pero lo importante son los riesgos a los que están sometidos. Y uno de los riesgos es la corrupción. La Unión Europea y la lucha contra la corrupción yo creo que es uno de los mecanismos también para explorar en relación con esta materia. Se ha propuesto distintas fórmulas, pero volvemos otra vez sobre lo mismo. ¿Cómo anclamos en el sistema de los tratados la lucha contra la corrupción? Pues hasta ahora el único sustento que podríamos encontrar, pensando que los valores por sí mismos no son suficiente base normativa, ha sido la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Hoy, los intereses financieros de la Unión Europea han tenido una expansión especialmente grande en la medida en que buena parte de las economías de toda Europa funcionan gracias a ello. Pero es que hay una cuestión añadida. Precisamente para proteger los intereses financieros de la Unión Europea se han soportado todo un conjunto de medidas destinadas a combatir la corrupción. Ya las tenemos. Incluso les voy a decir algo más. Hay un instrumento especialmente útil que es la Fiscalía Europea. Pero la Fiscalía Europea, esto no es para todos. Esto es solo para 22 de los 27. Esos dos estados que han oído ustedes tantas veces nombrar, esos no están en el marco integrador que supone la Fiscalía Europea. Y está orientada muy particularmente a esta materia. No hay tiempo para que yo les cuente cómo funciona o cómo operaría esto, pero sí detallo algo que es relevante. De forma más o menos coetánea, y espero que no sea porque se han desatado determinados escándalos en altas esferas, se ha impulsado como medida promotora del Estado de Derecho y de la democracia la lucha contra la corrupción por parte de la Unión Europea. Sus herramientas, sus instrumentos son los que son y ciertamente presentan limitaciones, pero hay algo bastante importante. El establecimiento dentro de la Unión Europea de ciertas medidas destinadas a controlar la aplicación por parte de los Estados miembros y que tiene un efecto bastante ampliado porque tiene como soporte una convención internacional en materia de lucha contra la corrupción. Esta convención ha planteado algunos problemas, algunos de ellos bastante complejos. Porque incluso algo que la Comisión Europea está tratando ahora de implementar, fundamentalmente porque Portugal ha dispuesto una norma penal en esta dirección, pues se planteaba un problema grave y era ¿qué ocurre? Solo les cuento un ejemplo, y por el tiempo ya está cercano.
plantear la posibilidad de que ciertos bienes obtenidos de forma, se voy a decir didácticamente, enigmática, porque no se puede acreditar cuál es su origen y se pueda presumir que tienen su forma de obtención a través de formas de corrupción, pues esto en los Estados europeos no era perseguido, porque evidentemente suponía la generación de ciertas presunciones que pueden ser incompatibles con los derechos fundamentales. Sin embargo, se ha encontrado la posibilidad de que se sancionen aquellos enriquecimientos que, sobre la base de bienes cuyo origen no puede ser demostrado. La Comisión Europea está explorando la posibilidad de implementar esto con un carácter más general. Y el tiempo ya creo que ha sonado. Y antes de agradecerles a ustedes la paciencia, proponerles una reflexión. Todo esto que estemos hablando aquí probablemente pues esté sometido, por una parte, a consideraciones benéficas, porque es cierto que está bien que la Unión Europea propugne la defensa de estos valores, pero también tenemos que ser particularmente críticos cuando no encontremos una defensa, permítame, radical de estos valores, porque sobre estos pilares se ha construido la integración europea. No es una cuestión baladí. Podemos estar poniendo dinamita en los cimientos de la integración como consecuencia del abandono de estos valores. Consecuentemente, yo les animo a ustedes a que, ya no solo en su forma privada de exponerse, sino también en su participación pública, los defiendan con energía y con pluralismo, por supuesto. Eso también es una de las esencias de las democracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estas otras ideas interesantes. Quizás me quedo con este punto importante al final de tomar conciencia de cómo no se trata de un asunto cualquiera, sino un asunto que puede finalmente estar atacando el corazón mismo de la Unión Europea, pensando cómo en otros momentos de la historia pues cambios políticos han hecho fracasar a otras organizaciones internacionales que pensábamos muy robustas como la misma Sociedad de las Naciones, ¿no? Pero me gustaría solamente dejar un punto en alguna parte para que lo discutamos luego, porque me generó mucho ruido esta idea de la corresponsabilidad de los ciudadanos. Porque estamos hablando mucho de los ciudadanos hoy, ¿verdad? Hablábamos de posibilidad de acudir directamente, pero ahora el profesor Barrigón nos hablaba de esa corresponsabilidad de los ciudadanos en estos regímenes. Me parece que tendríamos mucho que hablar al respecto y que será algo que podremos discutir en el debate. Muy bien, ya para terminar, pero no menos importante, le doy la palabra a Ignacio González Vega, quien yo no conocía, pero he descubierto que es toda una celebridad porque todo el mundo dice que lo ha visto en la tele. Magistrado destinado actualmente a la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó a la carrera judicial en el año 92 en la categoría de juez. Ha estado destinado en Figueres, en La Viana y como magistrado en Huelva, Barcelona y Madrid. Ha sido jefe de sección en el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, en el Consejo General del Poder Judicial y posteriormente en el Servicio de Relaciones Internacionales. Ha participado en numerosos cursos y proyectos de cooperación de ámbito nacional e internacional. Es punto de contacto de la Red Judicial Europea en materia penal y fue portavoz de la Asociación Profesional Juezas y Jueces por la Democracia hasta el año 2020. Bienvenido. Bueno, antes de nada, dar las gracias al presidente de la Fundación, a Juan Carlos, al secretario general, a Miguel Ángel, a todo el personal de la academia y bueno, pues a mis compañeros y a los alumnos y alumnas que están aquí presentes en el curso. Bueno, yo soy un práctico del derecho y
voy a tratar de, a partir de un caso concreto, plantear una cuestión a todos ustedes. Y es el hecho, la pregunta es si es satisfactorio el mecanismo de protección de los valores comunes de la Unión Europea que está previsto en los tratados. Vaya por delante que mi ponencia será crítica con el sistema previsto. No voy a plantear propuestas de futuro porque no lo sé, no conozco también el funcionamiento. Podré objetar algunas de las que se han propuesto. En todo caso, yo, a pesar de esta crítica que puedo hacer a la Unión Europea, lo que sí tengo que afirmar y reconocer públicamente es que soy un europeísta convencido. Creo que la Unión Europea es la solución y no es el problema. Y aunque vaya a hacer un poco de spoiler y vaya por adelantado, la respuesta estaría en un libro de un humanista italiano recientemente fallecido. Sería La inutilidad de lo útil. Y el caso que yo voy a examinar es el de Polonia. Y se ha hablado aquí de muchas soluciones que se tratan de cuando hay un incumplimiento grave, violaciones graves y reiteradas del Estado de Derecho. Porque yo, a diferencia de todo lo que se ha visto hasta ahora, yo voy a contar en qué se basan esas violaciones graves. En el caso de Polonia es una situación, es verdad, que es límite de un país de la Unión Europea. Lo que yo voy a contar en estos minutos no es una distopía, es algo que está ocurriendo en un país que forma parte de esa comunidad de derecho, de esa unión de democracias que es la Unión Europea, como es Polonia. Yo creo que desde algunos sectores, y eso ya lo digo por delante, se ha querido comparar España con Polonia-Hungría. Todo lo que yo voy a contar a partir de ahora va a demostrar la gran diferencia que hay entre nuestro país, por suerte, y hasta ahora, de lo que está ocurriendo en esas llamadas democracias iliberales como es Polonia y Hungría. Porque además, en todo caso, lo constata el informe del Estado de Derecho de la Unión Europea, los reproches que se hacen a España, de los reproches que se están haciendo a países o se han hecho a países como Polonia. Claro, se dice que hay soluciones previstas en los tratados, que si el procedimiento del artículo 7, que si la vía contenciosa ante el Tribunal de Justicia, que si esa jurisprudencia creativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero si estamos hablando de un país que, como referiré ahora, es rebelde, donde ha habido provocaciones por parte del país, a pesar de los intentos de negociación política desde la Comisión como guardiana de los tratados con los gobernantes de ese país, y ha habido unas auténticas provocaciones, incumplimientos, ataques constantes y reiterados del Estado de Derecho, hasta el punto de afirmar por parte de estas instituciones europeas que estamos ante un desmantelamiento del Estado de Derecho y una aniquilación de la independencia judicial. Y es más, porque Polonia no cumple las sentencias que le condenan. Polonia no paga las multas diarias a las que se le imponen ni las medidas cautelares que se le están adoptando. En fin, quiere decir que hablar de vía de negociación con un país en estas circunstancias, francamente, ha demostrado durante todos estos años, desde el año 2015, en el que accede al poder el Partido Ley y Justicia, ha sido lo único que ha servido esta negociación política frustrada, ha servido para que se consolide ese programa político de desmantelamiento del Estado de Derecho. Entonces, claro, al final de mi exposición, bueno, pues seguramente podríamos debatir qué soluciones se pueden plantear, si es que hay soluciones. Yo muchas veces pienso en el derecho interno, y francamente en el derecho interno, yo que soy juez de lo penal, francamente a veces el derecho penal tiene, aunque sea la última ratio, aunque es verdad que se ha desvirtuado durante todos estos años, tiene unos límites. No puede adentrar en los ámbitos de la familia, es muy complicado, y la eficacia que puede tener el derecho penal frente a organizaciones criminales transnacionales es muy limitada.
Bueno, pues un poco es lo que pasa con el derecho de la Unión Europea y estos estados rebeldes. Yo creo que, bueno, no voy a reiterar lo que se ha dicho durante el curso, que si la Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores comunes y que incluye el respeto del Estado de Derecho, que estas condiciones o requisitos son tanto para el ingreso como la permanencia en la Unión Europea. Bueno, en este caso yo citaría a Giordano Bruno, un escritor italiano, que todo depende del primer botón, si se abrocha en el ojal equivocado. Y probablemente, y como ha dicho mi compañero, el que me ha precedido la palabra, probablemente algunos estados que se han incorporado al Club de la Unión Europea no estaban preparados, no tenían esas precondiciones para ingresar en la Unión Europea, al menos desde el punto de vista del Estado de Derecho y del cumplimiento del imperio de la ley y de la conciencia que haya en esos países, ¿no? Porque, por ejemplo, me contaba el otro día la profesora Preises que, por ejemplo, la Orden Europea de Protección contra la Violencia sobre la Mujer en Polonia, en un momento dado, la estaban ejecutando los religiosos. Es decir, no había ni siquiera en algunos ámbitos del derecho la separación entre la Iglesia y el Estado. Y eso es algo que para nosotros es casi inconcebible. Yo creo que todos estos ataques en los que, insisto, constantes, progresivos, se ha llegado a tal punto en el que no existe en Polonia separación entre el derecho y la política. Y toda esta crisis ha culminado con una decisión sin precedentes, además, del Tribunal Constitucional polaco, en el que se dice que el derecho polaco prima sobre el derecho de la Unión Europea. Por cierto, es verdad que ha habido antecedentes en el caso del Tribunal Constitucional alemán, aunque yo creo que no son comparables, pero hay una fuerza política española de reciente implantación, de implantación en estos últimos años, que en su programa electoral establece como una de sus propuestas que prime la legislación nacional sobre la legislación europea. Además, el Tribunal Constitucional polaco, que, como ya se ha dicho y volveré a repetir, carece de validez, de legitimidad y no está capacitado para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, porque está colonizado por el partido del gobierno, se dice además que el Tribunal de Justicia carece de competencias para velar por la independencia judicial y que no puede examinar el sistema judicial polaco. Incluso llega a decir que la ley de adhesión a la Unión Europea en Polonia es contraria a la Constitución. Esto ha servido para una respuesta airada del Parlamento Europeo, en el cual se llega a decir el ilegítimo Tribunal Constitucional, que no solo carece de validez jurídica e independencia, insisto, no está cualificado para interpretar la Constitución de Polonia. Esto lo dice la resolución del Parlamento Europeo y también lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto nos lleva, pues eso, se ha hablado de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se habla hasta de una saga, no una, ni dos, ni tres, ha sido una numerosa resoluciones judiciales que, por cierto, insisto, han sido incumplidas de forma sistemática por parte del gobierno polaco. Y me gusta hacer referencia a la cronología para que veáis exactamente en qué consisten estos incumplimientos. Todo empieza en el año 2015. En el año 2015 la sociedad polaca está fuertemente polarizada. El gobierno en ese momento era un gobierno de la plataforma cívica, estaba estaba descabezado porque de hecho el primer ministro se fue a presidir la Comisión Europea, Donald Tusk, y se celebraron elecciones el 25 de octubre de 2015, el partido Ley y Justicia con el 37,5% de los votos obtiene la mayoría absoluta en ambas cámaras, después de haber obtenido meses antes la presidencia de la República. Bueno, aquí es verdad, hay que reconocer que no todo es, lo malo empieza por el partido Ley y Justicia, porque previamente, ante la previsible derrota electoral, el gobierno de la plataforma cívica modifica la ley del Tribunal Constitucional y donde le correspondía elegir a 3 de los magistrados, elige a esos 3 y a 2 que correspondía elegir a la Cámara
saliente, perdón, a la nueva Cámara Baja. Se designaron, por tanto, 5 magistrados para el Tribunal Constitucional, pero claro, ahí ya empezó el conflicto institucional. El presidente de la República no les tomó juramento, con lo cual no pudieron ejercer su cargo ni los 3 que estaban legítimamente nombrados, ni los otros 2 que habían sido, creo que incorrectamente nombrados por la Cámara saliente. Una vez que toman posesión de sus cargos los diputados del nuevo Parlamento, donde, insisto, hay una mayoría absoluta del Partido Ley y Justicia, se modifica de forma acelerada la ley del Tribunal Constitucional y se hace justo lo contrario. Es decir, se anula los nombramientos de los 5, no solamente de los 2 que le correspondían a la Cámara, a la nueva Cámara, sino incluso también los 3 que correspondían a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados saliente. Bueno, entonces no hay ese, insisto, ya hay un quebrantamiento o una infracción de la Constitución, porque no se respeta el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero no solamente está ahí la cuestión. El Tribunal Constitucional declara en varias sentencias que al Parlamento anterior le correspondían esos 3 magistrados y al nuevo 2. Pero claro, es que aquí el problema está en que llegaremos a un momento en que el Gobierno no cumple las sentencias del Tribunal Constitucional, en que el Gobierno se niega a publicar en el Boletín Oficial las sentencias del Tribunal Constitucional, hasta el punto de que llegan a afirmar los magistrados del Tribunal Supremo que esas sentencias son válidas y entrarán en vigor, a pesar de que no están publicadas en el Boletín Oficial. En fin, ahí ya empieza a intervenir la Comisión y remite una comunicación al Gobierno polaco. Y el Gobierno polaco no atiende a los requerimientos de la Comisión Europea. Incluso se llega a invocar el marco del Estado de Derecho. La Comisión, a pesar de esas negociaciones, insisto, infructuosas, aprueba la primera recomendación en 2016, señalando que Polonia se veía sujeta, de hecho, a una amenaza sistémica del Estado de Derecho, que puede convertirse en un riesgo claro de violación grave, e interesaba a Polonia una modificación de su curso. Bueno, pues continúa, a pesar de todo, de los requerimientos, de las recomendaciones de la Comisión, continúa la confrontación entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno polaco y termina esa confrontación cuando termina o concluye el mandato del presidente del Tribunal. A partir de ese momento, el presidente de la República nombra, infringiendo también el procedimiento establecido para la reelección del nuevo presidente, nombra a una presidenta interina, a pesar de que le correspondía al vicepresidente actual, y ya con esta vicepresidenta interina toma posesión a los 5 magistrados, tanto a los 2 que correspondían con la Cámara Nueva como a los 3 que fueron indebidamente designados por la Cámara Nueva. La Comisión Europea aprueba una segunda recomendación, señalando que ese procedimiento de designación adolecía de vicios graves en lo que se refiere al Estado de Derecho. En fin, el Gobierno, a partir de la toma ya de posesión del Tribunal Constitucional, entonces es cuando le remite recursos precisamente para invalidar la legislación vigente y que había sido aprobada anteriormente con el Gobierno de la Plataforma Cívica. Ante este panorama, la Comisión Europea implica por primera vez al Consejo Europeo en el año 2017, que hasta ese momento había mantenido un silencio absoluto, y ahí el Consejo lo que hace es respetar o respaldar la implicación de la Comisión en el diálogo con el Gobierno polaco, un diálogo que, como insisto y como he dicho, hasta ese momento se había revelado como insuficiente, ineficaz. Se remite, la Comisión Europea recomienda al Consejo de Europa la aplicación del artículo 7 y se realiza una valoración nefasta del estado de independencia judicial en Polonia. Se afirma
que la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional habían resultado gravemente socavadas y la constitucionalidad de las leyes polacas ya no puede ser garantizada. Es decir, lo que es una democracia constitucional, los pesos y contrapesos, en Polonia el gobierno, el ejecutivo, se apodera del Tribunal Constitucional y lo que hace es anular una de los principales controles que hay en el Estado de Derecho. Y una vez que se aniquila la independencia del Tribunal Constitucional, le toca el turno a los jueces de los tribunales ordinarios. Entonces ya es, como sabéis, el Tribunal Constitucional no está dentro del Poder Judicial, sino que es un órgano que está por encima de los tres poderes del Estado. Bueno, pues una vez que ya se tiene el control del Tribunal Constitucional, lo que se busca es ya el control del Poder Judicial. Y en ello es a partir de tres leyes. Una, la reforma del Consejo Nacional del Poder Judicial, que es el equivalente aquí en España al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Lo que se hace es el control político por el partido Ley y Justicia, mediante un nuevo sistema de designación de sus miembros. La ley del Tribunal Supremo, donde se establece el cese y jubilación forzosa de la mayoría de sus jueces, y lo que sí hay que decir, bueno, salvo los que indique el ministro de Justicia. Otra de las peculiaridades del sistema polaco es que el ministro de Justicia es, al mismo tiempo, el fiscal general del Estado. Aquí en España ha habido una gran polémica en torno al nombramiento del fiscal general del Estado por su pasado como ministra de Justicia, pero es que aquí no hacía falta ese nombramiento, sino que acaparaba ambas funciones, ministro con el cargo de fiscal general del Estado. Y se modifica también la ley de organización de los tribunales ordinarios, en los que el ministro de Justicia, sin justificación alguna, podía cesar a todos los presidentes de los tribunales. Incluso se rebajó la edad de jubilación. Bueno, la Comisión Europea aprobó una tercera recomendación en la que consideraba preocupante la falta de un control constitucional por un tribunal independiente y legítimo, la adopción por el Parlamento de una nueva legislación referida al Poder Judicial que suscita graves dudas sobre la independencia judicial. Bueno, y conforme avanza la tramitación parlamentaria de estas nuevas leyes, porque en todo caso, durante la aprobación de estas leyes siempre ha habido un acercamiento de la Comisión Europea con el gobierno polaco, incluso en algún momento se le dice, no, mire, para aprobación de esta ley, espere al informe que emite la Comisión de Venecia. Es tal la provocación que el día que la Comisión de Venecia da a conocer su informe, al mismo tiempo se publica en el Boletín Oficial de Polonia la ley que había sido cuestionada. Con lo cual se asesta un golpe mortal a la independencia judicial polaca. Entonces, aquí lo que vemos es, bueno, pues eso, hasta ese momento el artículo 7 se revela ineficaz. Incluso la vía contenciosa del artículo 258 del Tribunal de Funcionamiento, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también. Es más, incluso hay que decir unas cuestiones que me parecen relevantes para poner de manifiesto hasta qué punto se produce la violación grave y reiterada por parte del gobierno polaco del Estado de Derecho. Porque, por un lado, y lo diré más tarde, y ha sido condenada Polonia, a los jueces ordinarios, a los miembros del Poder Judicial, pueden ser sancionados por el contenido de sus resoluciones, lo cual es algo disparatado, ¿no? Que un juez pueda, que una sala disciplinaria, que es una sala de las que es aprobada y donde, por ejemplo, los miembros de esa sala disciplinaria que forma parte del Supremo, del Tribunal Supremo polaco, son nombrados por el Consejo Nacional del Poder Judicial, por tanto, afines al partido Ley y Justicia. Pero es que incluso uno de los controles que hay para garantizar la uniformidad del ordenamiento jurídico comunitario como juez nacional, como juez de la Unión Europea, es que los jueces polacos pueden ser sancionados por plantear cuestiones perjudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, es algo que, en fin, ha fallado todos los mecanismos que hay contra el gobierno polaco.
Se crea también, es más, se crea una sala de control extraordinario y asuntos públicos donde ya ninguna resolución judicial en Polonia se puede considerar firme. Y, por tanto, el ministro de Justicia puede plantear recurso ante esa sala, que está también controlada por este gobierno del partido Ley y Justicia. Pues lo que se hace es, en fin, generar una inseguridad jurídica, insisto, en un Estado que forma parte de la Unión Europea sin precedentes. Y, bueno, pues todas estas reformas que se han realizado en solo 3 años tienen como resultado la toma del Tribunal Constitucional por el Gobierno, el sometimiento de los jueces de los tribunales ordinarios al control de unos presidentes de designación política con un procedimiento disciplinario arbitrario generado o gestionado, por unos jueces supervisados por el partido del Gobierno, en un contexto en el que las resoluciones de las últimas décadas pueden ser revisadas como consecuencia de una petición política. La Comisión de Venecia llega a decir que tiene un parecido sorprendente esta nueva situación jurídica con las instituciones existentes en la Unión Soviética y sus satélites. Bueno, y después está, pues, a partir de la sentencia de la Asociación Sindical de Jueces Portugueses, el giro que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la que ya se ha hablado del artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, con lo referido a la tutela judicial efectiva y lo que es la noción de independencia judicial, ¿no? En este sentido, señalar que, bueno, pues a partir de ahí hay una serie de sentencias que se condena a Polonia por casos como, por ejemplo, el traslado forzoso de un juez competente para conocer de un asunto. Esto atenta contra el derecho fundamental al juez natural, al juez ordinario predeterminado por la ley. Pues esto es una de las medidas adoptadas por el Consejo Nacional del Judicial polaco. Por ejemplo, se atribuye al presidente de la sala disciplinaria la facultad discrecional de designar el tribunal disciplinario caso por caso, cuando todos ustedes saben que el tribunal tiene que estar determinado y constituido previamente, ¿no? También forma parte del derecho al juez natural. Lo que ya decía antes, que se permite que el contenido de las resoluciones judiciales pueda ser calificado como infracción disciplinaria. Eso es algo que choca o pugna contra lo más esencial de la independencia de los jueces. Sanciones disciplinarias por plantear cuestiones perjudiciales o mantenerlas planteadas, o una serie de actuaciones procesales que no garantizan el respeto del derecho de defensa de los propios jueces en los tribunales ordinarios cuando son inculpados, porque claro, los jueces también están sometidos a responsabilidad administrativa, civil y a responsabilidad penal. Y una de las cuestiones que se ha planteado también esta mañana, por ejemplo, es como consecuencia de ese desmantelamiento del Estado de Derecho y donde no está o está aniquilada la independencia judicial, es lo relativo, por ejemplo, hay resoluciones del Tribunal Regional Superior de Karlsruhe en Alemania o el Tribunal de Ámsterdam, los cuales precisamente a partir del principio de confianza mutua no se procede a la entrega de los ciudadanos cuya orden europea de detención y entrega es solicitada por las autoridades judiciales polacas. Obviamente, no estamos hablando solo de delitos políticos, estamos hablando de cualquier ciudadano en delitos comunes que considera que va a ser juzgado por un tribunal que no es independiente. Y en ese caso, pues es normal que uno de los principios fundamentales y uno de los principios de la confianza mutua, porque claro, la orden europea de detención y entrega, como la orden europea de protección de la víctima, son instrumentos de reconocimiento mutuo. Se parte de una armonización legislativa, de una confianza mutua y, entre otras cosas, esa confianza mutua, el hecho de que una sentencia o una resolución judicial de un país miembro como es España sea reconocida o se pretende que sea reconocida automáticamente
en otro Estado miembro de la Unión Europea, ha de partir, entre otras cuestiones, como requisito fundamental, que el tribunal o esa autoridad judicial sea también independiente. Si no lo es obvio que no puede ser reconocida. Y así se procede a esta cuestión. Con lo cual, haciendo un balance hasta ahora de todo lo que os he dicho. Por un lado, las medidas o los medios de defensa de los valores de la Unión Europea realmente, hasta ahora, lo que os he contado es que son absolutamente ineficaces. El procedimiento de infracción es el botón nuclear porque no ha habido, y además en el fondo porque creo que no es aplicable, y además encima ya desde el momento en que hay otros países que van a hacer alianza para la inaplicación de ese artículo 7, se revela ineficaz. Las medidas cautelares, por ejemplo, ante unas infracciones, que es, como sabéis, en las medidas cautelares como requisito está el fumus boni juris, es decir, los indicios de violación grave de una norma, como puede ser los tratados o una norma de derecho de la Unión, y la violación grave, que es el periculum in mora. Esas medidas cautelares que ha dictado el Tribunal de Justicia en nada han servido porque el gobierno polaco se niega a cumplir las sentencias del tribunal. Se niega incluso a cumplir las multas diarias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si realmente no hay una manifiesta rebeldía por parte de un Estado, bueno, pues ¿qué es lo que se puede hacer? Porque, por ejemplo, si fuera en el derecho interno, pues ante esa manifiesta rebeldía, pues existe el delito de quebrantamiento de condena. Pero en el caso del gobierno polaco, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Por un lado, y a pesar de que se critique, ha sido la llegada del reglamento de condicionalidad con los fondos europeos, los del Next Generation, como consecuencia de la pandemia. ¿Qué ha pasado? Ha sido dinero a cambio de Estado de Derecho. Pero esa es la realidad que opera también en el ámbito interno, opera también en el ámbito nacional, internacional y de la Unión Europea. En esos reglamentos se ha buscado, que después fueron recurridos, como también ayer se explicó, por los gobiernos polaco y húngaro, en esos reglamentos precisamente para que sean gestionados por una autoridad judicial independiente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y aquí ya doy la solución a todo lo que ha pasado. Hasta ahora, todo ha sido ineficaz para el gobierno polaco, pero claro, ha llegado para ellos el tema de la guerra de Ucrania. Y a partir de ahí, todo lo que habían hecho queda perdonado precisamente por la actitud del gobierno polaco ante la guerra de Ucrania. El acogimiento masivo de refugiados ucranianos, la solidaridad con ellos, en fin, la posición estratégica que tiene Polonia como vecino de Rusia. Bueno, pues resulta que todo esto ha servido para borrar todo lo anterior. Y donde la presidenta de la Comisión reprendía severamente a las autoridades polacas por ejemplo, la no derogación de esa sala disciplinaria. En virtud de esa sala disciplinaria habían sido expulsados de la carrera judicial jueces polacos. Se pedía la desaparición de esa sala y se pedía la reintegración de esos jueces polacos a la carrera judicial en Polonia. Bueno, pues no se cumplió. Y no se cumplió ni siquiera con el reglamento de condicionalidad, pero han tenido la suerte de la guerra de Ucrania, digo la suerte, entre comillas, que precisamente les ha beneficiado, porque a diferencia de Hungría, bueno, pues Polonia sí que ha mantenido una posición política común con la mayoría de estados de la Unión Europea. Y ya con eso doy término a mi intervención para que pueda iniciarse el debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este recuento histórico y bastante fáctico y puntual de algo de que hemos venido hablando estos días, pero hay veces esos detalles se nos olvidan quizás o los pasamos por alto y es importante tenerlos en cuenta para ver la gravedad de la situación del Estado de Derecho en Polonia. Bien, tenemos entonces 20 minutos para las preguntas. Buenos días, soy de la Universidad de Salamanca.
Mi pregunta va más relacionada con la euroorden que habéis mencionado todos los ponentes. Y es, bueno, esta jurisprudencia tan reciente del TJUE, que se ha reiterado en el asunto Puigdemont, de la posibilidad de examinar por parte de la Autoridad Judicial de Ejecución el cumplimiento de los requisitos relativos a la tutela judicial efectiva por parte de la Autoridad Judicial de Emisión. Por ejemplo, juez independiente, luego lo ha extendido a juez establecido por la ley y, por último, a una falta manifiesta de competencia por parte del Tribunal de Ejecución. Y, bueno, me gustaría que valoraran en la medida de lo posible cuál es si esa solución pretoriana para el examen en 2 pasos que propone para hacer frente a ese retroceso en el Estado de Derecho es suficiente. Porque, por ejemplo, la Audiencia Nacional de España, a la que le corresponde al juez de instrucción central, a la que le corresponde la ejecución de la euroorden, en ocasiones, aunque se trate de euroórdenes emitidas por Polonia, aprecia un déficit de garantías democráticas, pero aún así ejecuta la euroorden porque el delito no guarda ninguna connotación política. Pero, como ha explicado el magistrado, no se limita a delitos políticos. Un delito común, un delincuente común también tiene el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Y básicamente eso, que valoren esa línea jurisprudencial. Es decir, un poco más de lo mismo, de lo que he dicho. La cuestión sería preguntarle a los jueces centrales de instrucción por qué ejecutan órdenes de detención y entrega que proceden de Polonia. A lo mejor es que también no todos las personas que se solicita la entrega, no todos ellos invocan la cuestión de la falta de confianza con un tribunal independiente polaco. Yo ahora mismo no conozco exactamente cuál es la jurisprudencia que está aplicando. Más que los jueces centrales de instrucción, entiendo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, porque es la que conoce en vía de recurso las impugnaciones que se hacen frente a esas euroórdenes. En fin, eso no te puedo contestar. En lo que se refiere a la línea jurisprudencial, pues es un poco lo que he dicho. Me parece algo que es de cajón dentro de los países que forman parte de esta unión de democracias que es la Unión Europea. Creo que es imprescindible, porque me parece un derecho fundamental la tutela judicial efectiva y, como una de sus principales manifestaciones, la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales. Buenos días, me llamo Ignacio Fornaris y soy doctorando en Derecho. A mí me ha dejado un poco preocupado las palabras del magistrado González sobre todo lo que está pasando en Polonia. Y más que nada porque en 2022 el 57% de la normativa española derivó de directivas y directrices europeas. Entonces tenemos a países que son iliberales, que afectan directamente a nuestra democracia mediante decisiones y votaciones. Entonces me gustaría que hicieran un poco de crítica hacia la Unión, porque está claro que algo hemos hecho mal y algo estamos haciendo mal, porque esto no me parece ni meridianamente razonable que estemos en un club de 27 países y que tengamos este tipo de problemas. Igual nos hemos venido, digamos, arriba dando paso a nuestra habitación, abriendo las puertas de casa a países que no estaban preparados para ello. Y luego también, de cara a lo que ha comentado la doctora Sanz sobre la euroorden, hay una cosa que no acabo muy bien de entender, que es que si el artículo 2 del TUE habla sobre valores, y son valores comunes que tenemos que tener a la entrada, como es el Estado de Derecho, que los países puedan, pues lo que ha hablado de Holanda con Polonia, o incluso lo que nos ha pasado a nosotros en tribunales franceses o belgas. Para mí, o sea, no tiene sentido este tipo de unión cuando en teoría tiene que haber un reconocimiento mutuo, hay una confianza, y esa confianza en un tema tan importante como es una euroorden no se está cumpliendo. Gracias. Voy a empezar yo, para no comparar, voy a ser muy breve. Lo que sí he dicho al principio, yo que he estado en el curso desde el principio y he escuchado el 60% de las intervenciones, lo que sí yo he dicho al principio es que yo iba a ser crítico, que la mayoría de las intervenciones no han sido críticas. No es una crítica que haga yo a las intervenciones, pero sí que es verdad que a mí me gusta un poco ser el Pepito Grillo y tratar de poner en cuestión muchas de las cosas que se dicen de forma enfática y como si fueran las salvadoras de las situaciones de crisis, como ocurre en este caso. Precisamente yo lo que he querido poner es que no sé si
Claro, porque yo creo que al final, en todo lo que he contado de Polonia, al final lo que se pone en cuestión es la credibilidad de las instituciones, por no ir más allá, la credibilidad de la misma Unión Europea. Pero es que, insisto, a veces son, como pasa en los asuntos, en el caso del enfrentamiento que ha habido entre el Gobierno de la Nación con la Comunidad Autónoma de Cataluña. Yo creo que hay muchos casos donde no debe entrar el derecho, sino lo que la vía más adecuada es la vía política. Entonces, claro, y después enlazando con lo que había dicho ayer Ramón Jáuregui, pues claro, esta ampliación de los estados lo que hace, y también lo decía hoy la profesora, el hecho de que si no son de la Unión Europea, pues acabarán siendo bajo la influencia china o de otros países. Vale, pues muchísimas gracias. Yo creo que también soy bastante Pepito Grillo y en ese sentido, por ajustarme al tiempo, una de las... te voy a contestar, voy a intentar contestarte a lo de la euroorden, pero antes me permito comentar una de las 30 y pico medidas que traía y que no he verbalizado. Estoy haciendo hoy mucha polémica y a lo mejor ahora todavía más, pero no es viable en este momento porque no hay consenso, pero una medida que yo siempre que la escuché dije, no, esto no para la Unión Europea, yo ya me la estoy planteando, que es una Europa de dos velocidades. ¿Vale? Una Europa de dos velocidades que obviamente implicaría una reforma brutal de los tratados, porque yo estoy hablando, yo tal cual la entiendo, no es una cooperación reforzada, estaría hablando de dos organizaciones internacionales distintas, con personalidad jurídica distinta, una con un mercado común, hasta la moneda ya veríamos cómo, pero podría ser común, ¿vale? Toda la parte, digamos que económica, y dejemos la unión política junto con los valores para los que quieren algo diferente. Ya digo que esto es absolutamente inviable, es algo que yo siempre pensé que nunca diría, y menos en público. Yo siempre pensaba que todos a una fuente ovejuna, pero en este momento, como se ha comentado creo que todos los ponentes de la mesa, esto es una comunidad de derecho y hay estados que en este momento, otros con guiños, pero hay dos estados que no se están comportando para nada como estados democráticos de derecho. Con respecto a, yo también más de lo mismo, con respecto a lo de la euroorden, efectivamente se basa en el reconocimiento mutuo y en una confianza mutua, pero que en este momento no se está dando, ¿vale? Es verdad que el Tribunal de Justicia, bueno, pues no está permitiendo, ¿vale?, que no se entregue, o está en algunos casos exigiendo a Polonia, en una cuestión prejudicial presentada por jueces, por un juez de los Países Bajos, le indica eso, que si no hay persecución política, que sí, que sean entregadas las personas. Esto va en contra de lo que está diciendo el magistrado. Yo es una duda que tengo y me planteo, porque sí que creo que efectivamente si tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya han establecido que los jueces polacos de la nueva jornada no son jueces prescritos por la ley, son jueces ilegítimos, no son jueces establecidos por la ley, pues efectivamente hasta qué punto hay que cumplir esas euroórdenes. Claro, también veo las consecuencias y los efectos nefastos en el sentido de que se colapsa, ¿no?, totalmente el sistema judicial polaco. A lo mejor es bueno para una catarsis, ¿vale? A lo mejor es bueno que el cambio empiece desde dentro, en el sentido de que no se colabore con él, aun a riesgo efectivamente de que pueda quedar libre algún delincuente común, obviamente. Son dudas que tengo, no tengo una respuesta. Veo la utilidad de decir, bueno, pues hacemos borrón y cuenta nueva y ni una sola euroorden se va a cumplir a partir de ahora. Pero le veo riesgos también para lo que es el funcionamiento, digamos, diario, que también se supone que hay que atender a las personas que presentan demandas ante los tribunales polacos. Sí, tengo varias preguntas que llegan a través de las redes, si queréis os las hago llegar. No sé si hay más preguntas por parte del público. Vamos a ver. Por un lado, Almudena del Castillo Santa María pregunta para la profesora Susana Sanz. Indica que ha hablado de la importancia del papel que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está haciendo en la defensa de los valores de la Unión Europea, así como de la importancia de seguir recurriendo
a las cuestiones prejudiciales y a los recursos de incumplimiento, y pregunta qué pasaría si un Estado prefiere pagar la sanción pecuniaria antes que cumplir con las medidas previstas en la sentencia. ¿Caería en saco roto el fin último de los recursos de incumplimiento de este caso? Esa sería la pregunta para la profesora Susana Sanz. Añade una pregunta también para la misma profesora Ricardo Moreno Palomero. Pregunta en qué medida la Unión Europea puede dar voz y recabar como válidos los datos que la ciudadanía, siendo esta denunciante de la falta de valores europeos en los hechos que sufren, y si en estos estados iliberales o regímenes electorales autoritarios, que fue un concepto que puso ayer sobre la mesa el profesor Criado. O sea, dice que en qué medida la Unión Europea puede dar voz y recabar como válidos los datos que la ciudadanía pueda denunciar sobre la falta de valores de los hechos que pueda sufrir la propia ciudadanía. Lanzo otra pregunta más, que en este caso va para Ignacio González Vega. Dice, como mencionó el magistrado, el Tribunal Constitucional polaco, dominado por el partido gobernante, recientemente dictaminó que algunas partes del derecho europeo son incompatibles con la Constitución polaca. La Unión Europea se enfrenta a un dilema entre respetar la soberanía nacional de sus Estados miembros y garantizar el acatamiento del derecho europeo común. Y pregunta, ¿en qué situación de acontecimientos peores de los actuales puede intervenir la Unión Europea para forzar un cambio o expulsar? ¿Por qué las sanciones a Polonia no están siendo efectivas? Y por último, surgiéndome la duda por la afirmación del magistrado Ignacio González Vega en que los medios de defensa de los valores europeos son ineficaces y que a raíz del acontecimiento masivo de Polonia de refugiados ucranianos y su posición estratégica se ha perdonado, entre comillas, ¿se deben separar ambas cosas y actuar por separado, apremiando lo primero y castigando esa no independencia judicial? Son las diferentes preguntas que han llegado hasta ahora. Vale, pues muchas gracias. Con respecto a la pregunta de Almudena, efectivamente, yo pienso que no es la filosofía ni debería ser la filosofía de la Unión Europea el permitir el incumplimiento simplemente con, el incumplimiento a cambio de un pago dinerario, igual que también ahora con el nuevo pacto de migración, no me parece que la solución sea que pagar un dinero por cada inmigrante que no acojas, ¿vale? Obviamente esto pervierte el sistema y tal cual lo digo, no entiendo cómo la Unión Europea lo permite o lo permitiría, ¿vale? Con lo cual eso sería mi respuesta a Almudena. Es una perversión del sistema y obviamente, aunque sea difícil, no sepamos cuál sea la solución, pero hay que buscar otro tipo de soluciones. La pregunta de Ricardo, no sé si la he acabado de entender, cómo darle voz a la población de estos países que efectivamente o está anestesiada o a través de los medios de comunicación la información que reciben, pues digamos que les ha que están conformes, que era también lo que decía el profesor Rodríguez Barrigón. Después de tanta mayoría absoluta, pues uno dice, pues parece que están conformes, posiblemente también desinformados. Bueno, pues algunas de las medidas que he sugerido van en la línea de reforzar, digamos, a las ONGs, a la sociedad civil, a las asociaciones, a las fundaciones, que aún están ahí peleando, que son unos auténticos valientes, ¿vale? Que es impresionante el trabajo que están haciendo y a las que hay que reforzar 100%. Comentar una anécdota. Cuando yo dirijo un proyecto de investigación sobre la crisis del Estado de Derecho en Europa, y iba buscando a mis socios en distintas universidades, también en otros tipos de entidades, pero sobre todo sociedades, porque quería tener una buena representación de los países donde veía las prácticas más preocupantes. Bueno, sudé tinta china, ¿vale? Para encontrar a alguien que quisiera trabajar conmigo en Polonia, y de hecho me entrevisté, aproveché las visitas de personas a mi universidad que eran polacas y todo el mundo se iba quitando de en medio, ¿vale? Obviamente hay miedo, obviamente hay miedo a represalias, obviamente, cómo no, con lo que está describiendo el magistrado, ¿verdad? ¿Cómo no lo va a haber? Al final me ayudaron a encontrar a una brillantísima profesora polaca que súper valiente. Claro, cuando descubrí que es que trabaja desde una universidad de Holanda, ¿vale? Entonces ahí descubrí cuál es el truco, ¿no? En el sentido de que
efectivamente la población, digamos, si no tiene miedo, ya digamos que ha sido ya convencida por el discurso oficial. Cosa que tampoco puedo entender en una Europa sin fronteras, ¿vale? En un espacio Schengen en el que todo el mundo puede viajar y ver otro tipo de prácticas. No puede uno decir, bueno, pues como en la época en la que acabó la Guerra Fría y se abrieron las fronteras en Albania y descubrieron, ¿no?, que habían estado aislados los propios albaneses del resto de estados comunistas porque eran más comunistas que los comunistas y habían estado aislados. No pueden decir eso ni la población húngara ni la población polaca. Por eso creo que hay que fomentar más también ese tipo de intercambios que yo he llamado Erasmus, ¿vale? Para que se empapen de otras prácticas, para que sean ellos mismos los que se rebelen, ¿vale? No sé si he contestado más o menos a la pregunta. Sí, bueno, yo tenía varias preguntas que giraban en torno a la fuerza normativa o a la eficacia de las normas de la Unión para tratar de reconducir las situaciones o tratar de dar solución a la crisis que se ha generado en el seno de la Unión Europea con motivo de países rebeldes como es Hungría y Polonia. Decir que yo soy desde hace años miembro de una asociación europea de jueces, magistrados europeos por la democracia y las libertades. Nosotros que estamos en contacto permanente online con jueces turcos, por ejemplo, y con jueces polacos, ya desde el principio de la crisis ya se nos ponía en conocimiento lo duro que resultaba ser juez, por ejemplo, en Polonia, o como ha ocurrido también en Turquía. Nosotros en los foros europeos, ya sea en el Consejo de Europa, a través del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, a través de la red de consejos del Poder Judicial que hay, de la cual forma parte tanto España como Polonia. Polonia, por cierto, fue suspendido también. En fin, se han adoptado una serie de medidas, tanto en la Unión Europea como en el Consejo de Europa, iniciativas tanto de organizaciones o de individuales, pero creo que el resultado está ahí. Se ha consumado todo un desmantelamiento del Estado de Derecho y, en fin, la cuestión está, y yo desde siempre, porque yo tengo un hermano que es un año mayor que yo, que es profesor de Derecho Internacional Público, y muchas veces hemos discutido sobre cuál es la eficacia que tiene el Derecho Internacional Público con relación al derecho interno. Es verdad que después, con el paso de los años, uno se da cuenta de que el derecho interno tampoco tiene tanta eficacia, ¿no?, en determinados asuntos, ya sea en el derecho público. Insisto, me parece que el caso de la comunidad autónoma catalana, ahí se ha puesto de manifiesto también las debilidades que tiene un sistema penal o a veces inconveniencias o inoportunidades de quedar la vía penal, porque yo creo que es la última ratio para resolver esos problemas. En el derecho interno, yo como magistrado de lo penal desde hace más de 30 años soy consciente también de las limitaciones que tiene. Bueno, pues en el derecho de la Unión Europea lo que se ha revelado es que la fuerza de los hechos es la que soluciona los problemas, y aquí la solución, entre comillas, ha sido pues la lamentable agresión que ha habido por parte de Rusia a Ucrania. ¿Puedo añadir? Quiero poner algo algún acento positivo o de esperanza. Hace 5 o 6 años también hablábamos de la República Checa, también hablábamos de Eslovaquia. Ahora hablamos menos de ellas, ¿vale? Es decir, es verdad que en los casos que estamos comentando están bastante enfangados, pero es verdad que puede haber, aquí lo que ha ocurrido es vuelcos electorales, ¿no? Y países que estaban por una deriva que parecía que era exactamente la misma que la de los dos países que estamos comentando, y que las cosas han mejorado. Bulgaria, Rumanía, mal, pero se van haciendo cosas. La Unión Europea va consiguiendo algún resultado. No deberíamos ser tan 100% pesimistas. Bueno, yo creo que vamos a terminar por ahí. Muchísimas gracias a todos por este panel de la mañana tan fructífero y con tantas ideas de solución para unos problemas que creo que hay que plantear y que hay que encontrar. Muchas gracias. Eso.